noches, mi nombre es Mauricio Linares, asesor comercial de ICC Colombia. Antes de continuar, quisiera saber si me están escuchando. ¿Me pueden por favor confirmar en el chat? Bien, me informan que sí. Como nuestro nombre lo indica, Ingeniería, Consultoría y Capacitación Colombia SAS es una empresa que se desarrolla en tres áreas de la ingeniería civil: distribución, capacitación y la consultoría. En nombre de ICC les damos la bienvenida a nuestra primera clase de Fundamentos de Elementos Finitos con aplicaciones en la geotecnia, con el ingeniero civil Daniel Alberto Moreno. Les informo que actualmente brindaremos importantes ofertas en software y capacitaciones. Los interesados pueden contactarme en el número que aparece en pantalla. Ahora les presentaré al docente, ingeniero y magíster en Ingeniería Civil, graduado en la Pontificia Universidad Javeriana y en la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria y en el área de la geotecnia. Esperamos de nuestros asistentes total atención y participación activa. Sin más preámbulos, los dejamos con el ingeniero Daniel Moreno. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Espero me estén escuchando claramente. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, bienvenidos a este diplomado. Tendremos 10 sesiones. En estas 10 sesiones hablaremos sobre una de las formas de verificar diseños. Es una forma que sirve para hacer análisis tensodeformacional en las estructuras y en los suelos. De esta manera podemos verificar dónde hay debilidades, ya sea en la estructura, en los suelos, dónde hay posibles circunstancias de colapso, dónde hay posibles circunstancias de altas deformaciones. Vamos a usar principalmente el programa Geo5. Geo5 trae tres aplicaciones que se llaman MEF, Asiento y Losa. Con esas tres aplicaciones, en principio, vamos a realizar 10 ejercicios que les explico a continuación. Un primer ejercicio será el de realizar, perdón, se me pasó, una simple aplicación de esfuerzo en una frontera semifinita. Esto significa que vamos a crear, por ejemplo, una especie de carga distribuida, como por ejemplo una zapata. Este ejercicio uno va a tener dos, digamos, posibilidades. Y estas dos posibilidades las vamos a dividir en el ejercicio 1 y en el ejercicio 4. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian en el eje de simetría. Ya les voy a explicar esto en un momento cuando les presente la interfase. Vamos a hacer un segundo ejercicio continuando con el tema de cimentaciones superficiales, por ejemplo, para una zapata, una losa, y vamos a calcular asentamientos por consolidación. Los que conocen un poco este programa ya han usado el programa Zapata, han calculado capacidad de soporte, han diseñado zapatas y en algunas ocasiones hemos visto cómo calcular asentamientos por consolidación. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio completo que se hace en el programa Asiento, que es una derivación del programa MEF, y vamos a calcular las etapas de consolidación. Vamos a hacer un ejercicio de pavimentos, el tercero. Este podría ser la modelación de una losa rígida o un pavimento flexible o un pavimento, por ejemplo, una placa huella. Y como el caso de la figura del ejercicio 3 en la parte inferior izquierda, en la cual pues vamos a tener la aplicación de las cargas de un vehículo sobre esta estructura de pavimentos y vamos a encontrar dónde están los
efectos que este tipo, dependiendo del tipo de pavimento, se van a generar. Por ejemplo, en un pavimento flexible, tendremos que verificar cuál es el esfuerzo de deformación por tensiones o la deformación tangencial que hay en la parte inferior de la fibra de las rodaduras asfálticas y de las bases asfálticas. Y tendremos que chequear las deformaciones verticales en los granulares. Esto usualmente corresponde al análisis racional que se hace en el diseño de pavimentos y muchas veces se usan programas como por ejemplo DePav, WinDePav, Alice, en fin, que en PAV hay muchos programas que se utilizan para esto, el famoso VISAR, pero con elementos finitos también podemos calcular estas tensodeformaciones para poder comparar con admisibles. Haremos el cuarto ejercicio, como les mencionaba, puede ser la aplicación de la axisimetría, que ya en un rato les voy a explicar de forma general. Tiene muchas posibilidades. Entonces, si yo voy a modelar, por ejemplo, una carga superficial, ejemplo, un tanque, entonces yo lo que hago es, si ustedes notan en este elemento, este eje, que está aquí dibujado en esta zona. Este es un eje de simetría y lo que hacemos con respecto a ese eje es rotar lo que modelemos y de esta forma estableceremos cómo influye este elemento, ya sea carga, ya sea estructura, puede ser un pilote, puede ser la rueda de un vehículo. De hecho, en pavimentos también lo usamos con eje de simetría sobre todo para diseñar el uso de geosintéticos, ¿sí? En la deformación plana, el análisis del geosintético solamente es unidimensional. En cambio, en la tensión axisimétrica sí podemos hacer un poco más de análisis de cómo puede llegar a deformarse este elemento y podemos establecer si su tensión es suficiente o no, que es lo importante de un geosintético, que nos ayude a controlar las tensiones que ocurren en las interfaces de las carpetas. Haremos un quinto ejercicio que tiene que ver con la obtención de factor de seguridad a través de elementos finitos. Cuando hagamos este tipo de ejercicios miraremos, en cada uno miraremos cosas distintas, como por ejemplo el uso de anclajes, la diferencia entre apoyos y vigas, cuándo o cómo creo pilotes. Hay dos formas de crear pilotes dependiendo de su uso. Bueno, todo eso lo iremos mirando a lo largo de los demás ejercicios. También haremos la modelación de una losa. De hecho, ese ejercicio número 6 es un ejercicio que acaba de terminar esta semana. La bodega número 1 de la planta de Fiberglass en Mosquera, Cundinamarca. Entonces, en esta planta, que pues en hay un caso de cargas, creo que es un caso de cargas tenue, pero ese caso de cargas se puede incrementar y establecer hasta dónde puede llegar a soportar una losa de concreto en suelos que, pues, para los que no conozcan, Mosquera, Madrid, Funza y los alrededores de la calle 80 en Bogotá, pues son suelos muy blandos, supremamente deformables. Haremos un ejercicio en lo que tiene que ver con flujo hidráulico, estacionario y transitorio. Entonces, pues hay un par de imágenes que tienen que ver con ese flujo. El ejemplo está es muy típico en lo que es acumulaciones de agua, ya sean reservorios, ya sean presas, etcétera, y cómo influye esta cabeza hidráulica o esta presión de poros sobre el cuerpo de los suelos. Haremos un ejercicio sobre excavaciones, como por ejemplo un muro berlinés o simplemente un tablestacado, como se ve en la figura número 8 a la derecha superior. Y haremos un par de ejercicios de evaluación de túneles como para hacer un abrebocas en lo que tiene que ver con el último diplomado que haremos este año, que tiene que ver con fundamentos de diseño de túneles.
En el ejercicio 9 haremos una excavación subterránea sencilla para una galería. Y en el último ejercicio, como ustedes notan, son 10 ejercicios, 10 sesiones, 1 hora por sesión. Haremos un reforzamiento de un túnel por usualmente el método NATM o el nuevo método austriaco. No es el único, eso lo ampliaremos en el diplomado de final de años, donde miraremos otros sistemas de excavación de túneles y de reforzamiento, el método belga, el método alemán, italiano, etcétera, etcétera. El método TBM para las máquinas tuneleadoras, etcétera, etcétera. Voy a dar paso a un par de preguntas que tengo aquí. A ver. Bueno, están dando saludos. Perfecto, bienvenidos todos desde Colombia y creo que nos están escribiendo también desde Perú y Ecuador. Qué bien. Bienvenidos. Ok, entonces este es el preámbulo general. El día de hoy vamos a mirar la interfase, cómo usarla, cómo describirla. Yo sé que en una sola sesión usar toda la interfase no es fácil. De hecho, MEF es una de las interfaces más sencillas para el análisis del método de los elementos finitos. No es tan compleja como, por ejemplo, Midas. Es un poco más compleja que Plaxis o Sigma. De esas hablaremos un poco, pero nos centraremos un poco en MEF por muchas razones, porque es sencilla, porque nos permite introducirnos al mundo del análisis de elementos finitos, porque es asequible económicamente. Por lo general las otras triplican o cuadruplican su costo. Entonces, bueno, ya empezaron a pedir ejercicios específicos. Todo es posible, pero en las 10 sesiones que tenemos planteadas, pues estaban preprogramadas y podemos mirar algunas otras cosas. Por ejemplo, este tema que propone aquí alguien sobre macizos rocosos, modesto, lo hablamos en el pasado diplomado, macizos rocosos, pero también se puede plantear en excavaciones, por ejemplo, cuando hagamos el ejercicio de la galería o el ejercicio en un túnel, lo podemos plantear desde un punto de vista de suelos blandos o de suelos rocosos. Eso digamos, la diferencia no está en el uso del software, sino está en el uso y las propiedades de los materiales. Entonces, pues cuando yo estudio elementos finitos, no se trata de que es exclusivo para ciertos tipos de materiales. Yo lo que debo conocer realmente en mi material es cómo debe comportarse, cómo debo entenderlo. Puede ser un poco extremista. Si uno piensa en una roca perfecta, una roca totalmente sana, en gran volumen, obviamente, para ser excavada en un talud o en una excavación subterránea, pues este material se comporta, en teoría es un material de una muy buena rigidez o de una alta rigidez, y uno supondría que no se deforma. Pero la realidad es que los macizos rocosos tienen circunstancias que no lo hacen comportarse como si fuera un material rígido. De hecho, se comportan plásticamente porque la presencia de diaclasas, juntas o dilataciones o espacios entre su cuerpo interno, pues hacen que este elemento sea susceptible de moverse. En el curso que haremos de túneles, seremos un poco más enfáticos en por qué se desplaza la roca, bajo qué condiciones. Ustedes pueden recordar un poquito el tema de buzamiento, de la presencia de la estratificación. También se ve en las rocas, en la conformación de las diaclasas, en la física de las diaclasas, porque uno en principio se imagina una línea, pero puede ser múltiples líneas, múltiples familias. La superficie de la diaclasa puede ser lisa, puede ser ondulada, puede ser muy imbricada o muy texturizada.
puede estar desplazada o no desplazada, que es a lo que hace referencia un poco la imbricación, o sea, la coincidencia de la superficie superior e inferior en el macizo rocoso. Bueno, hay infinidad de circunstancias que hacen que el comportamiento de la roca sea plástico. Entonces, plasticidad, como ustedes recuerdan, hará referencia a la acumulación de deformaciones y elasticidad hará referencia a que la acumulación de deformaciones, obviamente en ambos casos por excitación de cargas, pues se puede o no se puede recuperar. Y en la plasticidad siempre hay una memoria o siempre hay un resultado, una acumulación que no se recupera cuando la carga se retira o está temporalmente sin aplicación. Entonces, esto no se trata de digamos, una clase de fundamentos de geotecnia o de comportamiento de materiales, aunque sí nos va a tocar ciertos aspectos, sobre todo ahorita que veamos los tipos de modelos, los modelos constitutivos. Hoy les voy a dejar una pequeña tarea de lectura y de ejercicio. Vamos a hacer un primer ejercicio con un modelo básico, que es el que usa todo el mundo, el modelo elástico. Lo compararemos con el modelo de Mohr-Coulomb, pero ustedes van a hacer un cuadro sinóptico, si lo quieren llamar, de qué pasaría si lo modelan el mismo ejercicio como si fuera Camp Clay, como si fuera un von Mises, como si fuera un Drucker y Pracker, como si fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean la diferencia, no solamente van a encontrar diferencias en la fuente de información. Cuando ustedes cambian de modelo, les va a preguntar otras variables. Y pues se trata también de que se estimulen a averiguar no solo qué es la variable, no se trata de preguntar, bueno, es que esta es una línea de fluencia del método Drucker y Pracker, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué es? ¿Cómo la analizo? ¿Qué parámetros se usan? ¿Cómo los obtengo en laboratorio? Eso es para que se estimulen un poquito y más adelante, poco a poco, iremos usando esta, esta tipología de diseño. Bien, entonces, primeramente vamos a mirar un poco la interfase. Bueno, Modesto, yo te invito a que en lo que tiene que ver con túneles nos enfoquemos un poco. Primero, como lo mencioné, es de nuestros últimos ejercicios. Y segundo, te invito al diplomado de túneles, donde vamos a enfatizar un poquito más allá de esto. Aquí vamos a hacer un poco más, a enfocarnos un poquito más en tensiones y en deformaciones en diferentes estructuras. Vamos, si quieres, apunto estas inquietudes que son solucionables. No veo ninguna dificultad en lo que tú preguntas, pero vamos a hacerlo todo en su momento, no nos adelantemos. Bien, primero vamos a mirar entonces nuestra interfase. Esta interfase es bueno, disculpen, de pronto me adelanté un poco más. El programa ustedes lo pueden obtener de forma de uso libre si si van a la página web de Find Software. Entonces, ustedes pueden buscar esta página web, la googlean, findsoftware.es, y cuando encuentran esta dirección web, les aparecerá esta página. Cuando entran por primera vez, es posible que entren por la página en inglés, y ahí va a aparecer tres renglones. Un renglón que dice análisis geotécnico o software geotécnico, otro que dice software de estructuras y otro que dice análisis de dressed wood, o sea, para hacer análisis de cerchas en madera. Son los tres enfoques que tiene esta compañía de diseño de software. Entonces, pues obviamente entrarán por software geotécnico, y en software geotécnico van a encontrar toda esta lista de programas que ustedes pueden usar, y en uno de ellos está el programa, o en la mayoría de estos subcampos van a encontrar ustedes el método de los elementos finitos.
Entonces aquí está, por ejemplo, en la parte final. No se trata de que descarguen uno por uno, ni más faltaba. La descarga es muy sencilla, con un solo clic en el botón de la página casi de inicio, en la segunda página, aquí en este botón de descargar, escogiendo previamente el idioma, ustedes pueden obtener la lista completa de 29 aplicaciones, y la de túneles está involucrada en la de el MEF. Eso lo veremos todo a su tiempo, como les mencionaba. Ok. Entonces, una vez lo descarguen, lo instalan, que es una instalación muy sencilla. El uso libre de este software tiene limitaciones, por supuesto. Una de las limitaciones es que todo programa, todo modelo que ustedes diseñen dentro de la aplicación, pues no lo van a poder usar. O sea, no lo pueden reusar porque no pueden grabar, y tampoco van a poder imprimir o obtener, pueden visualizar todo, pero no pueden obtener informes de este modelo. Entonces, para eso yo les voy a enviar, como está ya en la plataforma para la clase número 1, el ejercicio que se hace en clase para que ustedes lo puedan tener guardado y lo puedan modificar, jugar un poco con eso. Como les decía ahorita, les queda la tarea para comparar con otros modelos constitutivos para que ustedes mismos descubran cuáles son las diferencias, y a lo largo de los ejercicios vamos a mirar el enfoque de cada uno de estos modelos, ¿sí? O por lo menos de los más importantes, ¿ok? Entonces, de esta forma ustedes obtienen el software. Y cuando está instalado y cuando ya está cuando ya lo tienen operando, entonces van a ver esta interfase. Esta interfase, pues esta imagen que ustedes ven está montada también en la página de la plataforma virtual Moodle, donde ustedes van a poder releer estos señalamientos que yo les oriento para que no se pierdan en el uso de la interfase cuando la usan por primera vez. Les queda como una pequeña guía de ayuda o de acompañamiento. Entonces, básicamente es un programa que trabaja bajo la plataforma Windows. Entonces, los menús son tipo Windows, y de hecho los dos primeros no tienen controles diferentes a programas de Windows: grabar, buscar, abrir, crear un nuevo proyecto, importar, exportar. Respecto a importar, exportar, tendremos que ser un poco más objetivos, en el sentido de que este programa, como ustedes ya vieron, son 29 aplicaciones distintas. Si bien tiene un solo nombre, que es Geo5, el hecho de que haya 29 aplicaciones significa que todas son muy parecidas, pero no todas tienen las mismas implicaciones. Por ejemplo, no todas pueden importar imágenes desde AutoCAD. No todas pueden exportar tablas, ¿sí? Algunas sí, otras no. Poco a poco iremos mirando qué se puede importar, qué no se puede exportar. Por ejemplo, ¿qué se puede exportar? Se puede exportar un archivo base para BIM, para poder hacer dibujos en AutoCAD de seguimiento de proyectos un poco más realistas, un poco más controlables, como es el método BIM de control de proyectos. En fin, digamos que es, repito, básico. No te va a desarrollar grandes modelos ni grandes renders muy detallados de lo que es el modelo, pero sí les va a permitir continuar su uso en otras plataformas como Navisworks o qué sé yo, o en Civil 3D, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, tenemos varios puntos a mirar. El primer punto es, ya lo mencioné, plataforma Windows. El segundo punto, a la izquierda, aquí en esta zona, tenemos formas de visualizar. En el método MEF, como ustedes podrán haber visto si conocen ya el programa, no es posible hacer visualización 3D. Este MEF es solamente para diseño en 2D y para visualización 2D. Entonces allí podemos hacer zoom, que sirve para extender
al tamaño del proyecto completo, para correr, etcétera. Eso es algo que todos manejan muy fácilmente. Este menú 3 sí es muy útil. Este primer botón es para estar en el modelo o en el diseño. Este segundo modelo, o perdón, botón es para incluir en nuestro modelo elementos secundarios que no son de cálculo, sino son de aporte o ayuda visual, como por ejemplo generar círculos, generar textos, generar líneas, en fin, hacer medidas o acotamientos. Entonces, son ayudas que poco a poco miraremos. Este software, como cualquier otro software, pues hay que trabajar un poquito, como muchos o los jóvenes dicen, cacharrear. Y esa es la intención de los 10 ejercicios que tenemos planteados. Y este tercer botón, que es el engranaje que aparece ahí, es para configurar, pero esta configuración es muy distinta a la que está acá. Esta configuración es configuración visual, y la configuración que aparece en el menú arriba a la derecha, que también aparece en el menú de cerca donde está el número 4, son muy diferentes las tres. Abajo a la izquierda es de visual de lo que yo estoy observando en el modelo. En el que está a la derecha, en el cuadro número 5, esta configuración es del modelo mismo, ¿sí? Es decir, de cómo y qué va a calcular. Y en el de aquí tiene que ver más con el proyecto, o sea, como por ejemplo incluir el nombre de ustedes, o como por ejemplo incluir el logo de su compañía dentro de los proyectos. Obviamente esto solo ocurre cuando el programa está licenciado. El siguiente cuadro, que es el número 4, que es el que pues de pronto está un poco visible en la parte de arriba, aquí, tiene que ver con esas dos submenús, entradas y salidas, que no son otra cosa que elementos de diseño. Entonces, en el elemento entrada es exactamente este mismo cuadro que está aquí, y el elemento salida es exactamente este mismo cuadro que está en el número 8, ¿cierto? Entonces, son los mismos menús. Habrá X o Y cosa que difiere levemente, y pues en el proceso lo vamos descubriendo. En la caja número 5 lo que tenemos es un proceso muy definido de cómo hacer el modelo. Tengan presente, por favor, y ahorita les voy a explicar, que esta caja número 5 es un menú que va cambiando, que es dinámico a medida que yo voy cambiando cosas en el proyecto. Por ejemplo, esta visual que tengo de la caja número 5 es exactamente la que corresponde a topología. El MEF inicia primero con la geometría y tiene que generar la malla de los elementos finitos, que para aquellos que no sepan qué es, ahorita les voy a explicar. Entonces, primero en la topología yo voy a plantear la geometría del modelo tensodeformacional. Y en las demás etapas constructivas, que es lo que muestra la caja número 9, como por ejemplo aquí aparece la 1, pero pueden aparecer muchas más. Aquí puede haber, por ejemplo, cuando hagamos el último ejercicio, a medida que el ejercicio es más complejo, y ese es el orden de los ejercicios, pues vamos a tener muchas más etapas de construcción, etapas de prueba, etapas de modificación. Entonces, aquí puede aparecer hasta 20, 30 etapas de construcción, como puede ser en un proceso de un túnel, en donde el túnel no simplemente es abrir hueco y luego poner concreto y sí, acabó, ¿no? Esto se hace secuencialmente, especialmente dependiendo del método de excavación, y por eso hay que hacerlo en varias etapas. La activación de los esfuerzos, la activación de los primarios, me refiero a los reforzamientos primarios, a los reforzamientos secundarios, etcétera. Entonces, todo eso lo veremos en su momento. Lo mismo, por ejemplo, en un talud. En un talud yo puedo generar primero el análisis del talud, luego cambiar el modelo del análisis del talud, luego incluir una solución, por ejemplo, en anclajes, luego incluir una solución, por ejemplo, en pilotes, luego incluir poco a poco para que no me quede todo en el mismo modelo. Para eso creo diferentes etapas de construcción, y aquí se configuran esas etapas en la caja número 9. El más para agregarlas, el menos para quitarlas o borrarlas. Pero tengan presente que normalmente la que crean es a partir de la que ustedes están
dispuestos o en continuación de desarrollo, ¿sí? No pueden saltarse de una a otra o quitarle una parte de una, porque cualquier modificación que ustedes hagan, por ejemplo, en topología, va a afectar a todas las etapas constructivas. Si hacen una modificación por allá en una intermedia que no tenga que ver con cambios de geometría o cambios de parámetros de entrada, sí solamente va a afectar a esa única etapa. Pero repito, todo eso lo vamos a ver en su momento. La caja 8, bueno, la caja 6 es una caja que en este momento aparece en blanco, pero ustedes van a ver que a medida que yo cambio de página, cuando cambio menús, aquí van a aparecer cosas. Y una de las cosas que aparecen aquí, pues con otro nombre, va a ser los famosos control C y control V. Entonces ustedes van a poder aquí hacer copia de algunos parámetros y pegarlos en otra parte o pegarlos en el sitio donde yo estoy vinculado. Todo eso lo veremos también en los ejercicios a lo largo de estas 10 sesiones. Aquí hay múltiples páginas que están montadas unas sobre otras. Entonces, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? En la primera, si ustedes recuerdan, en la página anterior, en la caja número 5, aquí inicia usted con proyecto. Entonces, ese proyecto, que es la que está en este momento aquí, es esta caja que pues no es una caja, un menú complicado. En este menú realmente lo más importante es escoger el sistema de unidades y aportar información que identifique su proyecto. En la caja de configuración, que sí es mucho más importante, que vamos a ver ahorita más en detalle, ahorita se ve mucho más pequeña de lo que vamos a observar en el uso del software, hay dos o tres elementos muy característicos y que los voy a dividir en estas tres líneas. La primera parte es el tipo de diseño. Entonces usted ve aquí en la caja azul que dice deformación plana. Ahí es donde yo le voy a decir qué tipo de análisis voy a hacer, y solo hay dos tipos de análisis. Cuando yo hablo de deformación plana no significa que sea 2D, ambos son 2D. Deformación plana significa que mis esfuerzos están mostrados en el mismo plano de análisis XY o ZX o XZ, según cada programa maneja sus coordenadas de forma distinta. Aquí lo vamos a anotar con el tiempo, y cuando les muestre un poquito de ejemplos de Plaxis, algunos ejemplos los llevaremos a Plaxis para que ustedes puedan comparar, para aquellos que son dudosos de que el programa sea lo suficientemente bueno y equivalente a otros programas. Realmente las metodologías, las fórmulas de cálculo, que entre otras cosas también aporté las fórmulas, hay un PDF en la clase número 1 de el aula virtual, en donde están las más importantes fórmulas fundamentales del análisis de ecuaciones diferenciales y las ecuaciones algebraicas y tensoriales que usa el software, que no necesitan ustedes conocerlas ni saberlas, simplemente entender cómo se interpretan en el programa. Entonces, no se trata de que el programa diseñe plano o diseñe en 3D, se trata de que diseña en planos donde los esfuerzos y las deformaciones están visualmente en el mismo plano. Y la otra alternativa es axisimétrico, donde los esfuerzos y deformaciones que yo veo están generados por un plano rotacional que se llama axisimétrico o simetría axial, es decir, los esfuerzos se generan en un plano que yo no veo, pero que lo puedo entender, como por ejemplo, si ustedes imaginan la sombra de carga que genera, por ejemplo, una rueda de un vehículo, es un casi semicírculo. Cuando yo lo veo sobre la pantalla del computador, pues no veo esa circunferencia. Yo lo que veo es una línea que es donde está apoyada la llanta. Pero esta área sí va a entenderla el sistema axisimétrico y me va a transformar esa combinación de área plana y área vertical en un sistema axial de simetría. Esos son los dos métodos. Lo otro es que aquí tenemos múltiples tipos de análisis. Entre el que está aquí pendiente es tensiones, pero hay muchos otros, ¿sí? Vamos a verlos ahorita, no se preocupen, vamos a mostrarlos. Y aquí hay unas alternativas bastante interesantes. Una de esas es túnel, la otra es sismo y el tema de análisis de agua transitoria. Pero
no se trata de que yo siempre chulee todo. No, se trata de que yo sepa qué es lo que tengo que seleccionar dependiendo del análisis que vaya a hacer, ¿sí? En la segunda caja, lo que tenemos son algunos elementos de normalización. Entonces, aquí está qué norma gobierna el diseño de, por ejemplo, en este caso, estructuras de hormigón y de acero. Entonces está la Euronorma, está la norma americana, y la pregunta, o mejor, la respuesta a la pregunta que ya todos están haciendo es no, no está la NSR. La razón es muy simple. NSR es una copia de otra norma que se llama la A6518. Entonces, esa norma sí la encuentran ahí. Es la lista que ya más en un momento les voy a mostrar. ¿Qué hace o qué diferencia hay entre escoger una u otra? Pues los parámetros, los factores de seguridad, los factores de reducción, el tipo de análisis que si es en equilibrio límite o en deformación límite o en deformación admisible, que es básicamente la diferencia entre las diferentes metodologías de análisis. Y hay una segunda cajita que es cómo va a calcular los esfuerzos horizontales. Entonces, aquí él hace un análisis de tensiones geostáticas a partir de la gravedad y también puede hacer análisis de tensiones geostáticas a partir de coeficientes de presión lateral de tierras. En ambos casos, pues se van a usar coeficientes de presión lateral de tierras, pero en el segundo caso se enfoca no en el cálculo primero del sigma z o el sigma vertical, sino directamente de los esfuerzos horizontales. Y la tercera cajita tiene que ver con opciones adicionales. En muchas de ellas no generan grandes diferencias. Por ejemplo, cuando yo escojo aquí modelos de suelos avanzados, pues realmente no me aparece sino un único modelo adicional, ¿sí? No es que es alguna lista de modelos mucho más largos. Ya cuando veamos ahorita, por ejemplo, aquí esto está asociado a otra página que está, por ejemplo, aquí está mostrada. No la veo. Bueno, está más adelante. Perdón, a ver si está en la página siguiente. No. Aquí está un poco más ampliado el tema de la configuración. Esto es lo que les acabo de mencionar en la parte de atrás de configuración. ¿Qué es geometría plana y qué es geometría axial? Aquí se observa un poquito más gráficamente la diferencia entre un análisis plano y un análisis axisimétrico. En el axisimétrico yo tengo una rotación del plano de aplicación de esfuerzos. La imagen está dos veces porque depende del plano de análisis. Entonces, en algunos programas será XY, en otros programas será ZX, en otros programas será ZY. Entonces, ténganlo presente. Eso no significa más que otra cosa que el punto del objetivo, del visor, del quien mira, en qué dirección está mirando. ¿Sí? Lo de los modelos de suelos que alguien estaba preguntando, yo lo tengo por aquí, en una de estas páginas. Bueno, esto de tipo de análisis, ya les muestro aquí. Aquí, entonces, ya me devuelva, no quiere decir que me quiera saltar lo anterior, que ya lo mencioné. Entonces, por ejemplo, está el modelo elástico de suelos, el modelo elástico modificado. La diferencia básicamente, algunas diferencias no son grandes. Por ejemplo, entre el elástico y el elástico modificado es que en el elástico la curva de esfuerzo de formación es una sola, ¿cierto? Solo hay carga, entonces yo tengo un solo módulo, que es el módulo de Young en la carga. En cambio, en el elástico modificado yo tengo el de carga y el de descarga, como si fuera, por ejemplo, el módulo de balasto. ¿Cierto? Tengo una curva en el proceso de carga y una curva en el proceso de descarga. Si las dos curvas no coinciden, pues la conclusión es simple, el suelo es plástico. Si las dos curvas coinciden, la conclusión es mucho más evidente, el suelo es elástico. ¿Sí? Hay muchos otros elementos como el morculón o modelos y el morculón modificado. La diferencia casi siempre entre estos dos o entre estos dos son los mismos parámetros del primero, solo que el segundo pide un dato adicional. Por ejemplo, en este caso es el módulo de recuperación o el módulo de descarga. ¿Sí?
y otros parámetros, por ejemplo, en el mórculo modificado a pedir el ángulo de dilatancia. El ángulo de dilatancia no es un ángulo que yo pueda medir en laboratorio, pero sí debo entender qué es el ángulo de dilatancia. Por ejemplo, en el caso de análisis de estabilidad de la luz es muy importante porque es el ángulo que define el momento en el cual hay falla o hay dilatación, hay cambio de volumen con definitivo, ¿cierto? Entonces, un talud se desplaza, el movimiento de un deslizamiento por un instante o por algunos segundos no tiene ruptura. La ruptura no ocurre instantáneamente en el tiempo cero. Ocurre en un tiempo distinto al inicial y el proceso entre el tiempo cero y el tiempo de ruptura es un tiempo en el cual hay dilatancia, hay un cambio de volumen. Y cuando ese cambio de volumen es definitivo, es decir, hay movilidad con cambio de volumen, entonces se le llama a ese punto, a ese instante en el que hay un cambio deformacional radical, pues ángulo de dilatancia. Repito, no se puede medir, pero se puede estimar o se puede valorar. Bueno. No, el programa, aquí me están preguntando sobre el programa Plaxis. Yo les quiero aterrizar una circunstancia. El diplomado se enfoca en el programa de Geo5 MEF y el proceso de instalación más o menos ya lo expliqué. En ningún diplomado, por lo menos así como está previsto, el software se les entrega por parte del instructor. Simplemente les decimos dónde lo pueden obtener con, ¿cómo se llama? Con uso libre mientras se hace el estudio o el proyecto. Lo que yo me comprometo a darles es ejercicios evaluados en estos software para que ustedes los puedan abrir en sus programas de muestra o versiones trial, ¿cierto? Porque todas las versiones trial no los van a dejar ni grabar, no los van a dejar hacer copia de información ni nada de ese estilo, ¿sí? Alguien pregunta sobre el CCP14. Mire, el CCP14, Juan David, es una norma que creó, me voy a usar la palabra, me disculpan un poquito, es una norma copiada de, así como la NSR es copiada de, adaptada, mejor, de pronto la palabra más apropiada es adaptada, pero viene en un 99% lograda de otra norma. En el caso de la NSR es de la Mansory de los Estados Unidos, ¿cierto? Y la del CCP14 es la Ashton. Entonces, ahí la diferencia no es gran cosa. Digamos que AASHTO es una norma. Muchos tienden a pensar que AASHTO es un programa de cálculo de pavimentos y eso es falso. Existe un programa hecho por la AASHTO para pavimentos, pero AASHTO es una normatividad para toda la infraestructura norteamericana, no es para pavimentos o para placas o para esto, es para todo tipo de infraestructura, puentes, muros, en fin, todo. Y el CCP14 se basa en una parte de la norma AASHTO utilizando el principio del diseño de equilibrio límite. Equilibrio límite significa que los esfuerzos yo los llevo al momento en que fallan y a partir de ese punto o de ese extremo es el punto donde yo tomo mis decisiones, es decir, tomo mis admisibles, tomo mis esfuerzos de soporte, tomo mis tensiones de deformación máximas, ¿sí? Entonces se basa en el principio de equilibrio máximo, de la fuerza máxima o del esfuerzo máximo, de la tensión máxima. No en deformación máxima, en tensiones máximas. Entonces el CEPA14 es el mismo AASHTO. Y el AASHTO originalmente se llamaba el método del equilibrio límite, en los años 70 o 60, que fue evolucionando, ¿sí? Hoy en día es el método de equilibrio límite, pero bajo diseño de riesgo, lo que quiere decir que es estadístico o probabilístico.
Bueno, esa pregunta no la entendí, Henry. Se refiere a la ecuación estática. Ecuación estática. No sé, no le entiendo la pregunta. No sé si es que estaba yo hablando en otro momento de alguna cosa y no vi la pregunta en su momento. Bien. No, no es licuación. Licuación es otra cosa. Y licuación estática, pues creo que es una frase un poquito ambigua. Y la razón es muy simple, no existe licuación estática, porque la licuación ocurre bajo un sistema de ondas, es decir, mediante una estimulación dinámica. En estimulación estática no hay licuación. Entonces, bueno, más adelante pueda que yo hable un poquito más de esto, pero ahora sigamos hablando de la plataforma. El Drucker y Pracker, el Camp Clay, la arcilla hipoplástica, el von Mises, cualquier otro tipo de modelo constitutivo, básicamente, no es una copia. Digamos, se parecen mucho al modelo de Moore-Coulomb. ¿Qué lo difieren? Básicamente son dos cosas. La primera diferencia está en el campo de estados límite. ¿Qué es un campo de estados límite? No sé si yo tengo una imagen por aquí de esto. No. Un campo de estados límite, si usted mira, por ejemplo, um, en este sistema de ejes de 3 dimensiones, X, Y, Z, el campo de resultados, por llamarlo de alguna forma, posibles del método de Moore-Coulomb está establecido básicamente, si me lo permite, espero me entiendan el dibujo, en un cono volumétrico. Entonces, imagínense que esto es un cono. Entonces, cada esfuerzo que cumple con el modelo de Moore-Coulomb, acuérdense que Moore-Coulomb plantea más o menos que el esfuerzo de corte es proporcional a un esfuerzo compresional proporcionado a una pendiente, ¿cierto? Esta pendiente se llama pendiente de un ángulo y este ángulo es conocido como ángulo de fricción interna, más un esfuerzo que va en el eje vertical de corte, ¿cierto? Entonces es un esfuerzo cortante y ese esfuerzo cortante lo llamamos cohesión, que cuando estoy en un sistema no drenado, entonces este ángulo de fricción interna es 0, la tangente de 0 es 1 y la tangente de 1 es de 0 es 0, esto desaparece y me dice que el esfuerzo cortante es igual a la cohesión. Entonces ahí es cuando el círculo tiene un radio exacto que es obviamente la mitad de un círculo y los círculos de los 3 círculos o más círculos de Moore, todos son coincidentes, no tienen radios diferenciales. En cambio, cuando el ángulo de fricción es diferente de 0, los círculos en el estado de tensiones de esfuerzo normal y esfuerzo cortante, pues tienen diferentes radios, el círculo 1, un círculo 2, y el círculo crece pues sencillamente porque el esfuerzo desviador es mayor entre cada uno de ellos. Es decir, yo comprimo más la muestra y la comprimo más porque usualmente se usa un elemento que se llama presión de cámara. Y esa presión de cámara obliga a generar un esfuerzo desviador mayor para que la muestra falle. En cambio, en otros modelos, como el Drucker y Pracker, entonces el estado de esfuerzos, este estado de esfuerzos, entonces, por ejemplo, aquí hay un punto dentro, o mejor, sobre la superficie del cono volumétrico, y solo ese punto, por ejemplo, no puede haber dentro del cono ni por aquí, no, estos puntos no son resultados de Moore-Coulomb. En el caso de von Mises, entonces von Mises habla de un estado de esfuerzos hexaédrico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes me disculparán el dibujo. Entonces, la superficie cambia. Las superficies son diferentes. Esa es una de los estados, de los posibles resultados que cumplen el criterio.
Y la otra diferencia está es en las variables que se emplean para lograr esos estados de esfuerzos, ¿sí? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, la hipoplasticidad usa la viscosidad, no usa ecuaciones de una sola dimensión, sino usa ecuaciones tensoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos metiendo cosas, no las vamos a meter todas al mismo tiempo. Y aquí tengo muchas preguntas. A ver. Eh, ¿Cómo sabemos? No, miren, no se trata de escoger cuál es a cuál le pego. No. Se trata es que cada modelo representa mejor. Eso es como, ¿qué le digo yo? Voy a hacer una comparación un poco ridícula, pero eso es como, esa pregunta que me hace es, ¿qué carro compro? ¿Cierto? ¿Cómo? Usted me pregunta, ¿cuál método usar? Modelo constitutivo. Yo le digo, ¿cuál carro compra? Entonces, lo que le voy a decir es, la parte más simple es, todos los carros se mueven y todos los carros los llevan del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, esto significa que todos los modelos constitutivos hacen un análisis tenso deformacional de esfuerzos de compresión contra esfuerzos de cortante, ¿cierto? ¿Qué los diferencia? La forma en que llegan a esos estados. Entonces, uno le meten constantes por ejemplo, de plasticidad, otros le meten, por ejemplo, modificaciones a las pendientes del módulo de elasticidad. Por ejemplo, el método de Mohr-Coulomb dice que la elasticidad es lineal, y eso pues no es cierto, pero es el modelo más fácil de entender. Entonces, los demás modelos, muchos otros como Drucker y Pracker, Kamm-Clay, no son lineales, es decir, que en la curva de esfuerzo de formación, en esta curva donde aquí tenemos deformación unitaria y aquí tenemos el esfuerzo que genera esa deformación, la pendiente no es una sola, ¿sí? En el Mohr-Coulomb sí es una sola. Ahora, eso en el entendido de que el Mohr-Coulomb me dice que hay una línea que une los tres puntos tangentes de los tres círculos, pero esa línea no es lineal. O sea, Mohr-Coulomb la hizo lineal para sacar la ecuación que les escribí hace un rato por ahí, para facilitar el estudio de la mecánica del suelo, pero en realidad es una curva, ¿cierto? Y hacer curvas se vuelve un estado tensorial. Cuando digo tensorial es hablar de álgebra, no de matemática, o sea, no son ecuaciones lineales, sino son ecuaciones matriciales. Pero eso es aparte del tema. Entonces, el modelo constitutivo simplemente es, uno se acomoda mejor al tipo de suelo. Ejemplo, si usted tiene una arcilla muy blanda, supremamente blanda, entonces, pensar en un modelo de Mohr-Coulomb no es el apropiado. Usted debería usar un modelo como el Kamm-Clay, que está hecho precisamente para arcillas que se comportan con deformaciones elásticas muy pequeñas. ¿Qué quiere decir de deformaciones elásticas muy pequeñas? Que prácticamente todo el tiempo se comportan plásticamente. Siempre tienen deformación, siempre tienen asentamiento, por llamarlo de alguna forma. Entonces, digamos, cada modelo se acomoda un poco mejor al tipo de suelo. Cuando usted conoce qué representa el modelo, pues sabe en qué enfocarlo, en qué tipo de suelo, ¿sí? Por ejemplo, un modelo de endurecimiento, el hardening soil, el famoso hardening soil, habla de los suelos, aquellos suelos que experimentan aumento de su tensión de corte, como por ejemplo aumento de cohesión en el proceso. Entonces, cuando usted tenga suelos que mejoran su cohesión, pues ese es el modelo que más eh, suelos que se endurecen. ¿Por qué se puede endurecer un suelo? Pues hay muchas circunstancias, pero sí se pueden endurecer. Hay posibilidades de que eso ocurra. Um, el informe geotécnico donde se tengan elementos diseñados en Geo5 licenciado. No entiendo esta pregunta. Creo que hace referencia a si yo puedo usar el software para hacer un diseño. Eso es lo que entiendo.
Pues creo que eso ocurre en todos los programas. Tiene que estar licenciado porque usted se puede meter en un problema. No sé si esa es la pregunta, discúlpeme, no se la entiendo. Ah, ok. Claro, dependiendo de las circunstancias de saturación de la arcilla, porque pues claramente tiene que ver con una arcilla, eh, si está parcialmente saturado, si está full saturado. El problema de un talud, ¿sabe cuál es? El problema es que un talud uno lo diseña de cierta forma y ese talud no está efímeramente en esa forma. Así es. O sea, no se puede decir que si yo lo diseño saturado o bajo ciertos parámetros y condiciones, no quiere decir que el talud se va a mantener así, o sea, es como, no le estoy dando una orden al talud, usted se tiene que mantener así con estos datos, no, eso no va a pasar. Usted lo modela de esa forma para establecer una posible situación crítica y uno asume que bajo esa situación crítica, cualquier solución que usted plantee, pues va a cubrir las necesidades más complejas que tiene el talud, pero eventualmente las circunstancias cambian. Entonces, no es simplemente, por ejemplo, que una arcilla esté saturada. Una arcilla puede estar saturada con flujo transicional o con flujo estacionario. Ahora, es muy probable o más probable que las arcillas no tengan flujo transicional porque tienen una permeabilidad muy baja, ¿cierto? Pero cuando yo tengo un elevado sistema de presión de poros, por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo, una salida de agua, una filtración, una escorrentía abrupta, bueno, en fin. Entonces cambia, porque el estado de esfuerzos cambia con la presión de poros. Entonces, usted, por ejemplo, estableció en su estudio de suelos que la cohesión era tal valor, no sé si saturado o no saturado, no importa, tal valor o tales valores, de pronto puede ser una función de valores, pero resulta que con el cambio de condiciones que sufre el suelo, la succión, la capilaridad, la evapotranspiración, esos valores que usted conoció un día cambian. Esos no son efímeros. Usted no le puede decir al suelo, no cambie, ¿sí? Eso cambia la plasticidad, cambia todo. Entonces, por eso puede llegar a fallar. No estoy diciendo que el modelo haya sido mal analizado, sino que las condiciones en las que fue analizado va a cambiar. La bibliografía está al final de esta presentación, ¿sí? Toda la bibliografía, se la voy a mostrar ya. Es una lista bastante larga bibliográfica para que usted se entretenga todo lo que quiera, ¿sí? En todos va a hablar no solamente de Geo5, si usted ve ahí, en ninguna parte está el modelo de Geo5, el software, que es una guía de instrucción, sino aquí estoy hablando de análisis de elementos finitos y de modelos constitutivos. Ahí está la teoría y eso hay libros, los que usted se imagine. Entonces ahí está su bibliografía. Bien, para terminar un poco. Entonces hay muchos modelos, el problema plano, el problema axial, el tipo de análisis. Entonces yo puedo hacer, cuando yo siempre voy a modelar fuerzas y esfuerzos, o cómo se comporta una infraestructura frente al suelo, por ejemplo, cómo se comporta un muro de contención frente a un suelo, o cómo se comporta una zapata en el suelo, o cómo se comporta un pavimento en el suelo. Eso es un problema de tensiones. Entonces siempre será un problema donde mi inquietud será los esfuerzos y se llama análisis de tensiones. Cuando mi inquietud es cómo se comporta la presión de poros a lo largo o dentro de, si hay fuerza de infiltración, eso que se me olvidó mencionarle en el Camp Clay A o B, cuando hay fuerza de infiltración, usted puede tener un suelo saturado con fuerza de infiltración cero y puede tener suelos saturados con fuerza de infiltración mayor a cero, lo cual quiere decir que el agua está empujando el suelo, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Está generando, entre comillas, erosión. Entonces, y depende del tipo de suelo, no es lo mismo un flujo transicional o fuerza de filtración en una morillonita que en una diatomea. En una diatomea es fatal porque hay tubidificación o en un suelo que tenga una génesis orgánica. ¿Qué es génesis? Es que casi todo el mundo
recuerda que los suelos se formaron o porque son rocas ígneas o porque sedimentarias o porque metamórficas, pero hay muchas otras formas de creación de suelos, que son los suelos formados con génesis atípicas, como por ejemplo procesos químicos o la materia orgánica, por ejemplo, que es un proceso orgánico, es un proceso biológico. Entonces, bajo estas condiciones, bajo procesos químicos como las diatomeas, que generan cohesiones que no son reales, o materias orgánicas, o tensiones superficiales extremas, como por ejemplo las cenizas volcánicas, que tienen una cohesión en su estado, digamos, entre comillas, natural, y otro cuando usted la corta, ¿sí? Entonces, eso es un problema ya de su génesis, ¿sí? No es de la formación, o sea, son suelos que cambian con muchísima facilidad, que sus parámetros son falsos, de alguna forma, ¿sí? Para entenderlo un poquito. Entonces, cuando es un problema de agua, en pocas palabras, ya sea de agua permanente, o sea, agua que no cambia su estado, o una agua que sí cambia su estado, sería el flujo inestable. Eh, la diferencia, un flujo constante, una presa, donde el agua siempre está ahí, lleno. Y un flujo inestable es una presa donde hay un bombeo, por ejemplo, de otra parte, que una máquina de bombas y eche agua, entonces el estado de presiones cambia. Ejemplo, es muy general. Estabilidad de taludes, pues no es nada difícil de entender. Y túneles que tienen la aplicación específica para excavaciones subterráneas. Bueno, hay otras definiciones que iremos manejando con el tiempo, pero pues aquí hay unas muy fáciles, que es la diferencia en cómo el software puede hacer el cálculo de los esfuerzos geostáticos. Entonces, para que usted recuerde, el esfuerzo geostático es la presión vertical, la presión horizontal, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculan? Aquí está el que casi todo el mundo conoce, y el procedimiento casero, que es con la relación, no es que yo... Normalmente el K se calcula en función del ángulo de fricción interna, este K que está aquí adentro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el K0, todo el mundo lo conoce como 1 menos seno de phi, ¿cierto? Pero eso solamente funciona en los suelos normalmente consolidados. En los suelos sobreconsolidados ya no funciona así, ya es diferente. Hay que multiplicarle otro parámetro que se llama el OCR, ¿cierto? La tasa de sobreconsolidación. Entonces, dependiendo del suelo. El K activo, entonces el K activo sin fricción es la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Pero si tiene fricción, entonces la cosa cambia. Y si hay una inclinación de los esfuerzos o de las pendientes, hay cambio de fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una forma. Y la otra forma es en función de las deformaciones, que es el que tenemos aquí en la parte inferior. Esta V, en realidad, es la relación de Poisson. Y esta relación de Poisson, que muchos escriben como mu, que también es posible, es igual a la proporcionalidad que existe entre una deformación unitaria axial, por ejemplo X, entonces esta se llamará mu X, en función de una axial o no axial, ¿sí? Entonces axial, por ejemplo, en función de Z, o no axial en función de volumétrica, que es todas sumadas, ¿sí? De cómo cambia. Por ejemplo, cuando usted comprime en un ensayo de compresión axial una arcilla, pues cuando usted lo dibuja en un tablero, en una clase, pues usted lo que hace es dibujar un rectángulo más corto, pero la realidad es que eso se vuelve como un barril, como de cerveza, y no necesariamente perfectamente con la barriguita igual para todos lados. Entonces, la barriga tiene diferentes diámetros en diferentes direcciones, entonces es un cambio volumétrico, no axial. Entonces, la relación de Poisson va en función de esos dos, ¿sí? ¿Qué es un modelo elástico? Que obedece a la ley de Hooke. La ley de Hooke, que todos conocemos, que es la proporción entre la deformación y el coeficiente de deformación. Pero esa ley de Hooke es la que debimos haber olvidado en tercer semestre. O sea, la aprendimos en la física de primero y segundo semestre, y la vimos en mecánica de suelos
básica, pero a partir de ahí debimos haberla olvidado, porque empieza el tema la, de la interacción entre los suelos, entre las partículas. Entonces, si usted piensa en un resorte, pues claro, es fácil de pensar macro, pero si usted piensa en una arcilla, lo que usted se imagina es un lodo ahí con alguna forma, pero realmente internamente son muchas partículas que están interactuando unas con otras de muchas formas posibles. Y entre otras cosas, no se tocan. Entonces entra una física que se llama la mecánica del medio continuo para explicar por qué una partícula hace o estimula a otra si en realidad no se tocan, ¿sí? Entonces, ahí hay un cambio en la mecánica del suelo y entonces la ley de Hooke ya no se vuelve un problema lineal, sino se vuelve un problema espacial, etcétera. ¿Sí? Que eso es más o menos, el elástico modificado no es ese espacial, el elástico modificado implica que el resorte se daña, por llamarlo de alguna forma. O sea, una cosa es cuando yo lo estimulo para que se deforme y otra cosa es cuando yo lo desestimulo para que se estire. No se comporta igual. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Eso escape a la unidad no casero. Algo escribí mal, seguramente. En alguna parte, no sé. Sí, es posible que haya errores. No entendí. Ah, ya le capté. Esta K no hace K0. No, no, no. A lo que yo me refiero es que usted multiplica esto por K, perdón. Sí, disculpe. Cuando usted saca el sigma H, o sea, el esfuerzo horizontal, lo que usted hace es multiplicar por un K. De pronto, fíjese que la flecha, sí, bueno, discúlpeme, esta K multiplica el sigma Z. A eso es a lo que yo me refería. La forma de obtener el vertical y el horizontal, lo mencioné, ¿no? Sí. Sí, de golpe, pues, mostré la unidad, pero pues es la forma de... Bueno, en fin, discúlpeme si lo hice confundir. Bien, entonces, el ejercicio que vamos a hacer, vamos a dejar planteado, ustedes ya lo tienen. Cuando ustedes vayan a la plataforma Moodle, ahí ya está montado el ejercicio. Pero básicamente la intención mía es explicar cómo se llega a ese ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio es muy sencillo. Es la creación de varios estratos, ahí están las profundidades de cada uno de los estratos, y generar parámetros en cada uno de los estratos. Por ahora, como estamos aprendiendo a usar la plataforma, no me interesa si el casero lo obtuve, si no lo obtuve, si lo promedié, si no lo promedio, porque es que tiende a haber esas discusiones de que cuál cohesión escojo, si la de arriba, si la de abajo, si la de la mitad. No, vamos por partes. Aquí vamos a aprender el uso del software. Las decisiones geotécnicas son propias de cada geotecnista. Si ustedes me preguntan sobre eso, pues yo les voy a ayudar a orientarse un poquito, pero de eso no se trata. Entonces, los valores que aparecen aquí de los diferentes parámetros son unos hipotéticos obtenidos a partir de un estudio geotécnico. Y claramente se entiende, lo que sí se debe entender, por favor, es que hay que diferenciar muy claramente la diferencia del estado drenado y del no drenado de los suelos. Ojo, el 90% de los estudios de suelo que ustedes ven por ahí, bueno, yo me refiero a los estudios pequeños, de pronto no a los estudios de las grandes firmas, tienden a a combinar el estado de esfuerzos drenado y no drenado de forma como si uno pudiera, no sé, meter caviar dentro del guarapo para comérselo. No es así, ¿sí? Una cosa es drenado y otra cosa es no drenado y uno no los puede combinar. Usualmente usan mucho el que sacan la cohesión de la compresión axial no confinada y el ángulo de fricción interna de una arcilla de un SPT. Y peor cuando lo usan con relaciones de arenas. Entonces no entiendo. ¿Sí? Ahí hay dos circunstancias totalmente distintas. Aparecen por ahí ángulos de fricción interna de 37, 35 grados de arcillas
que de golpe los pueden llegar a tener, pero arcillas normalmente, arcillas muy consolidadas, ¿no? Arcillas durísimas, que tengan cohesiones reales. Pero en suelos superficiales es muy difícil, en suelos no consolidados eso no es posible. Y combinar esos dos parámetros no es real. Y cuando usen SPT, usen correlaciones apropiadas, ¿sí? No usen cualquier fórmula de ángulo de fricción interna que sea para arenas. Eso es un error muy común. Entonces, vale la pena que usen software para que les ayuden con esas correlaciones. El Novo SPT, hay uno muy barato, a ver, y muy bueno, perdón, es algo y se los muestro. Ah, ahora no, este que está aquí, el SPT, SP Correlacionar Pro, ¿sí? Es muy económico realmente, ¿sí? Y hace correlaciones muy fáciles. Y usted no tiene que decirle, esto es arena para que calcule el N60 sub 60, ¿no? Él sabe cuándo es arena y cuándo no es arena, el N1 sub 60, que es el que tiene la corrección CN, el de sobrecarga, porque las arcillas no tienen corrección de sobrecarga, eso es solo para las arenas, ¿sí? Entonces, la gente tiende a confundir mucho eso. Es muy barato. El nuevo SPT es un poco más caro, que es este que está acá. Nuevo fórmula, nuevo SPT. Vale unos 600 euros. Este vale como unos 25 euros. La diferencia está en la plataforma, en la forma en que presenta la información, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces, ahí hay unos parámetros y vamos a obtener este diagrama de esfuerzo de formación, vamos a analizar cómo se interpreta, qué significan esos colores para pues, aquellos para los que no lo sepan, qué es una malla de elementos finitos, cómo es cómo se introduce un sismo en este programa MEF. Bueno, todo eso está en todos los ejercicios. Entonces, les dejo una pequeña tarea para no alargar mucho más el trabajo de hoy. Entonces yo aquí les he dejado, esta es la aplicación, les he dejado el ejercicio número 1, ahí ya está cargado, les voy a explicar un poquito de cómo se constituye y más adelante haremos los ejercicios, ya no explicaré mayor cosa, sino que me voy a enfocar en un 70% de la clase en el ejercicio, en desarrollarlo para que ustedes vean cómo se hace. Este no es la excepción, sino que pues hoy pues ya para finalizar simplemente se los planteo para que ustedes lo analicen y tengan presente de que si hay un problema con los programas de elementos finitos y es que dependen mucho de la capacidad de los computadores. Si yo tengo apenas un software perdón, un PC o una laptop que tiene muy poca memoria, que no tiene un procesador muy de última generación, y no quiere decir que no lo vaya a trabajar, sí lo va a trabajar, pero tienen que ser mucho más pacientes porque la generación de los elementos finitos, dependiendo del tamaño, por ejemplo, aquí rápidamente les voy a mostrar la diferencia de generar, por ejemplo, una malla de 1 metro de tamaño. Entonces es muy rápido de calcular o generar una malla muy pequeña o de elementos muy pequeños, donde la densidad de la malla es importante, si ven que se demora un poquito más en calcular. Obviamente ya les voy a explicar de qué se trata. Esta densidad de la malla me ayuda a que los resultados, ya sea de tensiones o ya sea de formaciones, pues sean mucho más convergentes, no eficientes ni reales. Igual van a ser reales. Lo que pasa es que eso es como calcular el peso de una persona. Una cosa es subirlo a una balanza y otra cosa es calcularlo hacia abajo de lejos, ¿sí? Es más o menos la diferencia. Entonces, el ejercicio inicia pues introduciendo una información general del proyecto. Ustedes le pueden poner lo que quieran, pero aquí lo importante es introducir las unidades, ¿cierto? Es la parte más importante de la parte de proyecto.
Y la configuración para el primer ejercicio es de formación plana, era lo que yo les mostraba al comienzo. Entonces, por ahora vamos a usar deformación plana. Fíjense que la otra opción es simetría axial. Y luego vamos a hacer una zapata circular o un tanque o una rueda de un vehículo o un pilote, cualquier cosa que sea circular para modelar algo con simetría axial, ¿sí? Y el cálculo de lo que yo quiero obtener, lo que yo quiero mirar en este modelo es esfuerzos y deformaciones. Si yo quiero mirar, por ejemplo, un factor de seguridad de taludes, pues usaré taludes. Y él me va a decir, oiga, usted va a cambiar de análisis. Eh, o quiero, por ejemplo, hacer un análisis de consolidación. Entonces, vuelvo y me pregunto. Entonces, cada uno hace una cosa distinta, ¿sí? Entonces, en este caso, yo quiero saber qué esfuerzos, como para saber cómo es el bulbo de presiones debajo de la zapata, el famoso bulbo de presiones. Entonces, como es un tema de presiones, el análisis de tensión. Usted puede dejar marcado el check de túnel. Si lo deja marcado, si lo deja marcado, para este ejercicio no lo afecta, porque usted no está haciendo un túnel. Lo va a afectar si realmente después va a ser una... Entienda túnel como cualquier excavación subterránea, puede ser una galería, puede ser un tubo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Una perforación dirigida. Tendría que estar activado. ¿Por qué? Porque si no le va a abrir módulos de sostenimiento. Por ejemplo, paraguas, por ejemplo, un lanzado, un concreto lanzado, un SCL, Shot Concrete Line, el famoso método NATM tiene, cuando ustedes buscan, tengan presente eso, en los libros que están al final, que se pueden conseguir en internet. En la próxima clase les digo en dónde los pueden conseguir. O por ahí algunos que yo ya he reconocido que han estado en otras clases, como por ejemplo Modesto, él les puede decir, me imagino que él ya les va a compartir la página web donde los pueden descargar. Si el libro es norteamericano o inglés, puede que todos estén en inglés, pero no siempre vienen. En Austria los escriben en inglés, en Alemania los escriben en inglés, en Francia los escriben en inglés, pero cuando son de países distintos al americano o al inglés, se llama método NATM o NATM, nuevo método de perforación de túneles austriaco. En Estados Unidos no lo llaman así, en Estados Unidos lo llaman SCL, Shot Concrete Line. Bueno, toda esa información es mucho más detallada para el próximo diplomado, es como para hacerles una revoca de todo lo que vamos a ver. Si usted va a introducir un sismo, pues le va a meter este check. Si no lo va a meter, pues bueno, lo quita. La diferencia está en que simplemente eso, va a haber un análisis dinámico, que también lo vamos a ver, como por ejemplo les mostré en las diapositivas. Entonces, ¿cómo se crea un sismo? Respecto al sismo, ya se lo va a mostrar así rápidamente. Aquí, en los estándares de diseño, aquí es donde aparece, ojalá, yo sé que muchos dirían, no, qué chévere que aquí apareciera NSR, este no es NSR, se parece, pero no es NSR. Entonces, como no está, usted escoge ACI. Ahora, como decía alguien por ahí, yo quiero hacer el diseño mediante el método AASHTO o el CCP14, pues. Entonces, eso se llama el método de estados límite, ¿cierto? Entonces, en estados límite hay muchos que están aquí en estados límite, pero estos son más normas que formas de cálculo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre formas y normas de cálculo? Entonces, por ejemplo, la NSR le dice a usted, las zapatas o las columnas o la X estructura se diseña a estados límite o a deformaciones admisibles, que es la famosa deriva. Ese es el método de cálculo, pero en cada uno de ellos usted va a usar o un factor de seguridad o un factor de conversión de esfuerzos de cortante, esfuerzos de tensión, o sea, eso es lo que cambia. Y la norma se enfoca un poco más en eso, en cuáles son los parámetros con los cuales se va a medir el método de cálculo, ¿ok? Entonces, aquí los que se llaman EN se llaman Euronorma, la Euronorma, código 7 de geotécnico. En este caso es código 2 porque estamos hablando de estructuras de hormigón, ¿no? Este CSN es la norma checa, Czech Republic Standard Norm, el ACI, American Concrete Institute, el AS es el estados límite, ACI también es estados límite. Hay más de un SCN,
¿sí? Hay más de un EN, la norma neozelandesa, o sea, del lado de Australia, en la norma británica, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la de abajo es la de cómo va a calcular o cómo usted quiere que el programa le calcule los esfuerzos verticales y los esfuerzos horizontales. Si los va a hacer a partir de los K o lo va a hacer a partir de las relaciones de Poisson. Básicamente es eso. ¿Ok? Y todos estos botones pues activan o desactivan posibilidades de más variables, que pues poco a poco iremos mirando. ¿Sí? La mejor forma es que usted juegue, por ejemplo, suelos. Entonces, quite todos los checks y va a suelos. Entonces, si yo voy a suelos, suelos, gracias. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a este CLML, ¿sí? Y en este CLML yo tengo estos parámetros. Entonces, tengo aquí los modelos, el elástico, el morculón. Entonces, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si yo cambio el modelo, o sea, si le digo, por ejemplo, aquí en configuración, modelos avanzados, entonces allá en suelos le va a aparecer uno más. Eso es todo. No le va a aparecer gran cosa, solo uno más. ¿Sí? Adivine cuál es el que aparece uno más. Búsquelo ahí. Este proceso también es un proceso en el que usted debe trabajar mucho de forma independiente. Bueno, rápidamente. Crea su proyecto, lo configura, ya les dije cómo configurarlo. Crea las interfaces. Por ahora, simples interfaces planas a tal profundidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo añado una línea? Usted dice añadir línea y la quiero, por ejemplo, de tal lado a tal lado. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una aquí de aquí a aquí. Ya, eso es todo. Y le dice OK. ¿Sí? Y listo, ya creó otra interfaz. O sea, es otro estrato. Que puede tener más puntos, que puede tener inclinaciones como talud, como montaña, claro. El ejemplo es sencillo porque estamos empezando. Entonces, el ejercicio ya tiene montadas sus interfaces. Los suelos. Por ahora morculón, por ahora con los parámetros que ya que están en la diapositiva y que están ya en el ejercicio. Y después, esta parte de asignar es sencillamente decir cuál estrato o en qué caja, mejor dicho, hay cada suelo. Entonces usted escoge la caja y escoge el suelo que le quiere meter a esa caja. Eso es asignar. Lo que es cuerpos rígidos, revestimientos, tipos de contacto, viste, de tipos de contacto es bastante bueno, sobre todo cuando yo quiero modelar dos cosas, geotextiles o fricciones en muros, detrás de los muros. Por ejemplo, el muro de Gaviones tiene muchísima fricción, entonces vale la pena usarlo. El refinado de líneas, de todo esto lo vamos a ver con calma, ¿sí? Muy difícil ver todo en la primera clase. Y generar mallas después de que usted ya dibujó todo, después de que ya creó todos los suelos, es decirle, por favor, si es tan amable, a cada caja póngale los elementos finitos. Entonces se llaman finitos porque no son infinitos, están definidos por una cantidad. En este caso, esa cantidad se llama 1040 triángulos que corresponden a 1539 nudos o nodos. Hay unos comunes entre unos y otros. Y esto es lo que se llama generar una malla de elementos finitos. Y los parámetros que están encima, puntos libres, líneas libres, refinado de líneas, puntos y espacios libres, es para mejorar este trazado que él hace automáticamente, que veremos poco a poco. Si usted ve, hay una etapa 2 y hay una etapa 1. En la etapa 1 siempre es necesaria y es precisamente que el suelo tome gravedad. Esa etapa es necesaria. En esa etapa usted no introduce nada distinto a nivel freático. Nada. Solamente establecer, es como si estuviera el suelo antes de la obra. Por eso llaman etapas de construcción. Y en la etapa 2 le mete la zapata. Y en la etapa 3 aumenta la carga. Y en la etapa 4 hace un corte. Y en la etapa 5 refuerza con no sé qué. Y en la etapa 6, etc. Es como si usted hiciera procesos constructivos. De eso se trata. Ahorita no me sale nada porque pues obviamente, como dice modificaciones en topología, pues hay modificaciones en los demás. Y aquí se va a demorar unos 2 o 3 minutos mientras calcula. Repito, eso depende. Y les advierto, mi computador tiene procesador matemático y es un i7 con 32 GB de RAM. Entonces,
podrán calcular qué pasa en otros computadores, ¿no? Pero se trata de un tema de paciencia. Bueno, mientras tanto, ya vean, si yo sabía que Modesto iba a hacer a compartir la página web donde ustedes pueden conseguir todos los libros que les acabo de dar en la bibliografía. Eso sería todo por hoy. Por ahora, en la próxima clase haremos el ejercicio de cero, este mismo ejercicio, y haremos el ejercicio número 2 también de cero. Iremos con calma, algunos ejercicios gastarán un poco más tiempo, otros un poco menos de tiempo. Son 10 sesiones, eventualmente se podrá ir una sesión extra. Eso dependerá del ritmo con el que podamos trabajar. De mi parte, eso es todo. Yo les agradezco mucho su presencia, su participación y pues quedo atento a sus otras inquietudes. Hay gente que está alzando la mano. Por favor, no necesitan alzar la mano. Pongan su pregunta en el chat. José Lara porque creo que no tienen habilitado el micrófono. Hay otra persona que tiene con la mano levantada. Entonces, siéntanse en tranquilidad de hacer su inquietud por el chat. Si tienen habilitado el micrófono, háganlo también. No hay ningún problema. Repito, de mi parte eso sería todo. Yo les agradezco mucho. Dios los bendiga. Una feliz noche para todos. Mientras tanto, pues, respondo algunas inquietudes. Diferencias con Plaxis. Pues, la diferencia no es el cálculo. Si usted pone este ejercicio en Plaxis, el resultado es el mismo. Me refiero, le da las mismas tensiones, le da las mismas deformaciones. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, usted en Plaxis tiene más recursos, tiene más herramientas. No quiere decir que no calcule igual o que no sepa calcular o no. Es más, por ejemplo, MEF no tiene la posibilidad de 3D. Plaxis tiene el modo 2D y el modo 3D. Por ejemplo, en la malla LED hay muchas diferencias, pero son, digamos, ayudas. Eso es como quien compra un Renault 9 y quien compra un BMW X5, ¿no? Entonces hay 10,000 botones más en el BMW, eso es la diferencia. Entonces yo puedo hacer cosas más bonitas, puedo reforzar con mejores opciones, de pronto tiene mejores librerías, por ejemplo, aquí los anclajes los creo, allá de pronto la librería existe o la puedo cargar. En fin, cosas de ese estilo. Herramientas. El tal Midas, Modesto, sí es lo mismo. Midas es un programa muy bueno. Todos son muy buenos. Yo no voy a decir que uno es mejor que otro. Claro, entre más herramientas tenga, pues es mejor. Pero si usted quiere el mejor de todos, que puede ser Midas, GTX o GT no sé qué, pues ese está muy a la par con RS2, que para mí es un súper programa. Pero vaya usted compre RS2, ¿cuánto le cuesta? 6,000, 7,000 dólares. Midas, ¿cuánto cuesta? 9,000 dólares. Plaxis 2D, el solo 2D, 4,500 dólares. Si va a comprar el 3D, súmele 10,000 más. RS3 de Rock Science, 17,000 dólares. MEF de Geo5, 2,000 dólares. ¿Querían una diferencia? Ahí hay una. Bueno, muchas gracias. Si ven, todavía calcula o está calculando. Entonces, muchos ejercicios terminarán en este estado para que ustedes lo culminen en casa. Muy amables, perdón, me atoré. Una feliz noche, Dios los bendiga. Muy amables. Los que quieran esperar a ver cómo termina el cálculo, bienvenidos. Yo no voy a cortar la transmisión por ahora, a menos que la batería ya está pidiendo pista. Entonces, no tengo mi cargador a la mano. Entonces, mientras me dure, ahí va a estar. Bienvenidos al curso. Tomen esto como la primera clase, porque en la primera clase no vamos a repetir muy poco de lo que está aquí. Algunas cosas sí, otras no.
A partir de la siguiente clase, iniciaremos con los ejercicios directamente. Este es el primer ejercicio que espero que ustedes revisen en casa, hagan la prueba, así no lo hagan con todos los modelos constitutivos, usen el morculum y el morculum modificado, al menos esos dos comparen, el elástico y el morculum. Con esos 2 o 3 que comparen, por ahora está bien, más adelante miraremos los demás. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche.